Otra opción sería acotar el resolutivo tercero en el sentido de que dice: en consecuencia se declara desierto el proceso de selección de candidato independiente a cargo de presidente municipal de San Luis Potosí en lo referente a la solicitud de el C. José Gerardo Martínez Gaviño. O sea, acotarlo y así el resto, ¿verdad? O sea, acotarlo en lo correspondiente y repetir el nombre que está en el resolutivo primero o hacer una referencia al resolutivo primero, y a lo mejor así ya podríamos salvarlo para que no quede precisamente esa impresión. A final de cuentas, si declaramos desiertos los cuatro, pues ya quedó desierto todo y no necesitaríamos hacer un acuerdo pues ¿qué sería? Desiertez total de la presidencia municipal, digo, por así decirlo, ¿no? Creo yo que a lo mejor así lo podríamos salvar. Sería mi propuesta. De estar en uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. Entonces nada más se cambiaría la redacción del tercer resolutivo. ¿Sí? En lo relativo al nombre al aspirante a fulano de tal. ¿Alguna otra intervención? Esa es mi propuesta. De no ser así, agradeceré al señor secretario que frasee nuevamente el tercer punto del resolutivo y tome la votación correspondiente. Bien, entonces el tercero de los resolutivos quedaría de la siguiente forma: en consecuencia se declara desierto el proceso de selección de candidato independiente al cargo de presidente municipal de San Luis Potosí para contender en el proceso electoral 2014-2015, en lo relativo al aspirante José Gerardo Martínez Gaviño. Si estuvieran de acuerdo. De estar de acuerdo en el cambio, agradeceré tomar la votación correspondiente al acuerdo. Bien, entonces rogaría a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con la modificación al resolutivo tercero aquí ya fraseada. De manera nominal, pregunto el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al cuarto numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la declaratoria relativa al C. Cirilo Juárez Rodríguez, consistente en que, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción 2 y 3 y 238 de la ley electoral vigente en el Estado, no obtuvo el derecho a solicitar ante el organismo electoral el registro como candidato independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí para el periodo 2015-2018. Para el desahogo del punto referido, tiene el uso de la voz de nueva cuenta el secretario ejecutivo. Bien, al igual que en el punto anterior, propondría la misma mecánica para la discusión de este asunto. Si no hubiese objeción, solicitar la dispensa de la lectura integral de este dictamen y pasar a la parte resolutiva del mismo. Bien, entonces, de la misma cuenta se haría la modificación al resolutivo tercero como en el dictamen votado en el punto número 3 del orden del día. Bien, quedarían de la siguiente forma: resolutivos. Primero, se resuelve que el ciudadano Cirilo Juárez Rodríguez, aspirante a presidente municipal de San Luis Potosí SLP, no cumplió con el requisito de la obtención del respaldo ciudadano proporcional al 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral del municipio para el que pretendía competir, contemplado en los preceptos legales señalados en la parte de los considerandos del presente dictamen. Segundo, razón por la cual no obtiene el derecho a solicitar dentro del plazo de ley el registro ante el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí como candidato independiente a presidente municipal para el periodo 2015-2018, cuya jornada electoral se efectuará el 7 de junio de 2015. Tercero, en consecuencia se declara desierto el proceso de selección de candidato independiente al cargo de presidente municipal de San Luis Potosí para contender en el proceso electoral 2014-2015,
en lo relativo al aspirante Cirilo Juárez Rodríguez. Cuarto, en cumplimiento al numeral 238 de la ley de la materia, notifíquese personalmente. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. De no haber ninguna observación y considerando la misma modificación para el tercer punto del orden del día, que agradeceré al señor secretario frasearla nuevamente, porque no está aquí, y tomar la votación correspondiente. Previamente se da cuenta de la asistencia del representante propietario del Partido Humanista, maestro José Alfonso Castillo Cabral. Bien, quedaría el resolutivo tercero de la siguiente forma: en consecuencia se declara desierto el proceso de selección de candidato independiente al cargo de presidente municipal de San Luis Potosí para contender en el proceso electoral 2014-2015 en lo relativo al aspirante Cirilo Juárez Rodríguez. Bien, entonces con esa modificación preguntaría a los consejeros electorales el sentido de su voto. De manera nominal, consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al quinto numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la declaratoria relativa al C. José Abraham Rivera Hernández, consistente en que, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción 2 y 3 y 238 de la ley electoral vigente en el Estado, no obtuvo el derecho a solicitar ante el organismo electoral el registro como candidato independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí para el periodo 2015-2018. Vuelvo a solicitar su ayuda para desahogar este punto. Bien, propondría la misma mecánica que en los dos puntos anteriores. Si no hubiera objeción, procedemos a la lectura de los resolutivos. En el caso, el ciudadano José Abraham Rivera Hernández, aspirante a la presidencia municipal del municipio de San Luis Potosí. Primero, se resuelve que el ciudadano José Abraham Rivera Hernández, aspirante a presidente municipal de San Luis Potosí SLP, no cumplió con el requisito de la obtención del respaldo ciudadano proporcional al 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral del municipio para el que pretendía competir, contemplado en los preceptos legales señalados en la parte de los considerandos del presente dictamen. Segundo, razón por la cual no obtiene el derecho a solicitar dentro del plazo de ley el registro ante el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí como candidato independiente a presidente municipal para el periodo 2015-2018, cuya jornada electoral se efectuará el 7 de junio de 2015. Tercero, en consecuencia se declara desierto el proceso de selección de candidato independiente al cargo de presidente municipal de San Luis Potosí para contender en el proceso electoral 2014-2015. En esta parte se le haría la misma modificación que en los dictámenes anteriores, quedando una coma y señalando en lo relativo al aspirante José Abraham Rivera Hernández. Cuarto, en cumplimiento al numeral 238 de la ley de la materia, notifíquese personalmente. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, en uso de la voz, la consejera Denise Porras. Gracias. Bueno, nada más una observación también aquí al resolutivo cuarto. Estamos diciendo que se notifique personalmente. Y el 238 establece que se notifique a los interesados por estrados y en la página de internet. Entonces propongo que se notifique de conformidad al numeral 238 y quitemos lo de personal porque no viene así. Bueno, y también que sean todos los demás, por favor. Si todos están de acuerdo en la modificación propuesta por la consejera Denise, agradeceré que se tome la votación correspondiente y que se incluya también en los resolutivos anteriores, de los dictámenes anteriores. Bien, entonces, con la modificación en el último de los resolutivos, el resolutivo cuarto,
se retiraría la parte de notifíquese personalmente y se señalaría notifíquese en términos del numeral 238 de la ley de la materia. En uso de la voz, la consejera Cecilia Mismo. Bueno, yo creo que si notificamos de acuerdo a la ley estará muy bien, pero también tenemos la facultad de notificar personalmente y creo que es una atención a quienes han hecho el esfuerzo por obtener una candidatura como ciudadanos y que pues no nos cuesta nada también notificar personalmente, independientemente de que lo hagamos de acuerdo a la ley. A mí me gustaría que sí se hiciera la notificación personal, además de la que se tenga que hacer. En uso de la voz, la consejera Silvia Martínez. Muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que es importante también destacar que la ley en el capítulo de notificaciones nos permite identificar qué elementos pueden ser personalmente, aun cuando la ley establezca que sea por estrados. Yo creo que si nosotros determinamos que sea de manera personal, de todos modos estamos acatando la ley electoral. En uso de la voz, la consejera Denise Porras. A ver, yo estoy de acuerdo en que se haga de manera personal, simplemente que si hay una disposición expresa por lo que toca el título de candidatos independientes, sí creo que deberíamos ser un poquito más puntuales y si establece una notificación en concreto para ese caso, sí deberíamos, igual lo podemos hacer de manera personal, pero sí por estrados en la página de internet y cuando viene también la disposición expresa de que lo tenemos que difundir al menos en 2 diarios de mayor circulación. Esto no viene tampoco en el cuerpo del acuerdo. Entonces, propondría que además de la notificación personal, que evidentemente también la podemos hacer ejerciendo nuestras facultades, se haga también con todo este procedimiento que viene al título en específico. ¿Es cuánto?